en la oscuridad. Te quería atropellar. Hola, me he topado con tu video sobre experiencias con acosadores y quisiera compartir mi propia historia contigo. Hace unos 2 años atrás estaba saliendo de una depresión y como resultado pasaba la mayoría del tiempo en mi celular. Fue entonces cuando conocí más a un sujeto que tenía agregado en Facebook desde hacía tiempo. No tenía ninguna intención de hablar con él, ya que sus publicaciones sobre burlas hacia los feminicidios y otros temas me resultaban desagradables. Pero después de un tiempo de conocernos, por alguna razón terminé andando con él. En retrospectiva, debí darme cuenta desde el principio que había muchas banderas rojas con este individuo, como su narcisismo, clasismo y tendencia a mentir. Sin embargo, tiempo después todo se complicó cuando alguien le dijo que yo le estaba siendo infiel, algo que no era cierto, pero él prefirió creerle a la persona antes que a mí. Yo estaba disfrutando mis vacaciones en el carnaval de Mazatlán y como muchos saben, la señal no siempre está disponible en la playa o en los hoteles. A pesar de esto, recibí más de 700 mensajes en los que me dedicaba a canciones y afirmaba que era lo mejor que le había pasado. Y luego, en la noche, me acusaba de ser una cualquiera y finalmente me pedía perdón por todo lo que había dicho. Yo ya no quería lidiar con esta situación y le dije que quería terminar todo de manera pacífica, pues toda esta situación me causó pérdida de peso, temblor en un ojo por el estrés y que me saliera vitíligo en las manos. Una vez estábamos frente a frente y hablando del tema, él me prometió que iba a cambiar, que todo sería mejor, y por alguna razón le creí. Así, no puse fin a esa relación tóxica y continué con él, a pesar del estrés que me estaba causando. Sin embargo, lo más irónico de todo es que al final él fue el que me terminó a mí porque le aburrí. Después de terminar con él, mi sufrimiento duró una semana. Pero aquí es donde comenzó mi infierno. Este individuo sabía dónde estudiaba, dónde trabajaba y quiénes eran mis amigos. Durante toda una semana vi su carro pasar por mi trabajo a la misma hora todos los días. Por 4 sábados me envió desayunos que no comí por miedo a que tuvieran algo que pudiera matarme. Nunca me envió mensajes, pero publicaba indirectas demasiado directas en su estado de WhatsApp, insultándome. Eventualmente bloqueé a este individuo de todas partes, pero aún así me buscaba. Incluso llegaba al restaurante donde trabajo y pedía comida para llevar mientras yo estaba ahí tratando de controlar mi miedo y ansiedad. Hubieron días en los que veía una camioneta blanca en una esquina ahí parada, con vidrios polarizados, y yo sabía que era él. Mi intuición me decía que era él. Opté por usar ropa más ancha y desarreglada, e incluso dejé de asistir al trabajo. Hice de todo para que perdiera interés en mí. Un día caminaba por la calle y noté esa camioneta blanca encendida, pero inmóvil. Al pasar por su lado, de repente arrancó y el espejo lateral me golpeó. Me asusté muchísimo y pensé que el conductor, que era mi ex, tenía intenciones de atropellarme. Sin embargo, decidí enfrentar mi miedo y desbloqueé mi teléfono para enviarle un mensaje al tipo. Para mi sorpresa, me respondió de inmediato y admitió que él era el dueño de la camioneta. Aunque traté de hacer un comentario divertido, entre comillas, sobre si había intentado atropellarme, me respondió con una respuesta seria, confirmando que sí lo había intentado. Para mi desgracia, no fue el final de mi experiencia con este individuo. Me pidió que regresara con él y comenzó a hablarme de manera vulgar y grosera.
Incluso me pidió que le enviara fotos íntimas, lo cual fue el colmo para mí. Decidí bloquearlo por segunda vez, lo que me permitió tener algo de paz mental durante varios meses. A pesar de que tuve que eliminar mis cuentas y crear nuevas para evitar que me encontrara de nuevo, todavía sentía un poco de temor. Lo último que supe de él fue en Navidad cuando me mandó mensaje en Facebook desde otro perfil. Me preguntó dónde había comprado el collar de cuarzos que solía usar en aquel entonces. Algo extraño porque él y yo ya no nos veíamos. No sabía cómo se enteró de ese collar. Le di la información que quería y le dejé de contestar entonces. Tiempo después, me enteré a través de una amiga que él ya tenía una nueva pareja y que la había agredido. Usaba su celular y la mantenía vigilada a toda hora. Al escuchar eso, todo lo que me había dicho y hecho en su momento volvió a sentirse como la primera vez, como si esto ya fuera un trauma. Nunca denuncié sus acciones porque esto pasó a inicios de la pandemia y no había juzgados, por lo que no se podían levantar denuncias. Finalmente decidí dejarlo atrás y seguir adelante. Esta historia puede parecer no muy aterradora, pero para una chica de 17 años con poca experiencia con este tipo de situaciones como lo era yo, sí que fue un infierno. Espero que nunca tenga que pasar por algo así de nuevo. Cambio de vida. Hola, Ger, espero que estés bien. Por favor, mantén mi nombre anónimo. Cuando tenía 20 años empecé mis primeras prácticas en una empresa. Todo comenzó cuando llegó un nuevo chico a mi trabajo. Lo conocí porque un día buscaba unas tijeras y le pedí unas, aunque me dijo que no tenía. Más tarde me habló durante mi descanso. En esa empresa tienen una zona de comedor, y debido al COVID las mesas estaban separadas. Pero siempre que podía, el chico se sentaba detrás de mí y me hablaba. Al principio no me gustaba ser grosera, así que le respondía, pero mis respuestas eran bastante cortas. Yo siempre llevo audífonos, así que me los ponía y lo ignoraba. Aunque sentía su mirada, pensaba que tal vez era imaginación mía porque mi familia dice que soy muy paranoica. Los días pasaron y debido a mi época de exámenes, falté 2 días seguidos porque me pidieron ir a la universidad de manera presencial. Entonces, recibí un mensaje en mi WhatsApp de un número desconocido. Me preguntaba si estaba bien y por qué falté al trabajo. Le respondí en forma relajada. No sé quién eres, ¿te conozco de algún lado? Y se presentó. Me dijo que era Gilberto, el chico de mi trabajo. Me preocupé un poco, ya que mi número de teléfono solo lo tenían mi jefe y mis 2 compañeras de trabajo. Dudaba que cualquiera de los 3 le hubiera dado mi número personal. Soy una persona introvertida y reservada, y prefiero no dar mucha información sobre mí en general. Volviendo al chat con Gilberto, le dije que fui a mi universidad por los exámenes. Me envió otros mensajes, pero no le respondí. Días después comenzó a regalarme cosas. Primero eran cosas sencillas como dulces, caramelos, chocolates y otras chucherías. No lo rechacé porque mi madre siempre me decía que aceptara las cosas, aunque no las fuera a usar. Pero sus regalos subieron de nivel y me dejaba aretes, collares y hasta tarjetas de regalo. Estos sí los rechacé y le dije que no quería regalos porque no lo veía de manera romántica. Él me respondió que no era nada de eso, pero yo le insistí y le dije que para mí esos regalos significaban algo más, así que ya no podría aceptarlos y que me disculpara. Después de varios rechazos de mi parte, dejó de enviarme regalos como le pedí. El problema vino cuando un día me tenía que ir en camión de mi trabajo a casa. Mi hermana, quien me llevaba, ya no tenía auto porque se le descompuso y Gilberto se ofreció a llevarme. Obviamente le rechacé y le dije que era amable de su parte, pero no podía aceptar eso. La semana siguiente, mientras me bajaba del camión, noté que en una plaza cercana a mi casa estaba su auto.
Lo reconocí de inmediato. Me asusté muchísimo. Tomé un taxi y le pedí que me llevara a casa de un amigo mío. Estaba tan asustada que volteaba a ver si no nos seguía. Cuando llegué con mi amigo le expliqué un poco la historia y me aconsejó que se lo dijera al departamento de recursos humanos de la empresa. El problema era que Gilberto trabajaba justo allí, lo que me hizo sentir más preocupada y vulnerable. No sabía ya si denunciarlo o no. Luego, un día mientras caminaba hacia mi casa, pude ver de nuevo el auto, y era claro que se trataba de él, porque incluso noté que me estaba mirando. Yo disimulé no haberlo visto y me metí a una privada donde solía vivir antes. Me escondí en la casa de una de las antiguas vecinas con las que mi madre se llevaba bien y la cosa no pasó a más. Lamentablemente, al final tomé la difícil decisión de renunciar al trabajo. Cambié mi número de teléfono y no he sabido nada más del chico. Me da coraje que por ese idiota me viera obligada a cambiar toda mi manera de vivir, pero supongo que es preferible eso a seguir soportando su acoso o algo peor que me quisiera hacer. En mis redes sociales utilizo mi apodo en lugar de mi nombre real y evito usar fotos personales. Después de lo que me pasó, tengo mucho más cuidado y precaución. Por suerte ahora vivo en otra privada, lo que hace que sea más difícil para él encontrarme. Aún así, me preocupa que vuelva a aparecer en mi vida de alguna manera. Sesenta y 14 años. Hola, Ger. Espero que te encuentres bien. Te había enviado un mensaje anteriormente contándote sobre las experiencias de mis abuelos, pero hoy me gustaría compartir contigo una historia sobre un acosador que tuve en mi adolescencia. Cuando tenía 14 años, mi familia se dedicaba a vender tacos en un negocio familiar y yo solía atender y cobrar a los clientes. Un día llegó un señor mayor de alrededor de 60 años que se acercaba a mí de forma extraña y me veía con deseo. Desde el primer día que me vio, se le hizo costumbre ir a comer al negocio y siempre pedía que yo lo atendiera. Una vez que me encontraba limpiando el lugar, él llegó y les trajo a mis hermanitos unos tenis. Ese día me preguntó cuántos años tenía y me dijo que me veía muy grande para mi edad. Este señor también me daba una buena propina cada vez que terminaba de comer y se retiraba del restaurante, por lo que no me molestaba para nada atenderlo. Pero noté que poco a poco agarraba más confianza y se acercaba a mí con más frecuencia. Mi tío fue el primero en advertirme sobre sus malas intenciones, pero yo no le prestaba atención debido a mi edad y falta de experiencia. Creía que él se lo estaba imaginando todo, y ojalá así hubiera sido. Los días transcurrieron y el acercamiento de este anciano hacia mí se convirtió directamente en hostigamiento. A veces incluso me seguía y llegaba a la escuela preguntando por mí a mis amigas. Un día incluso se atrevió a invitarme a desayunar, pero por intuición no acepté. Ya para ese momento yo sabía que él no era tan buena persona como yo creía. A medida que pasaba el tiempo, se volvió más y más insistente. Llegó a un punto en que no quería ni verlo. Finalmente le devolví todas las cosas que me había dado y le pedí que dejara de acosarme. Pero como no lo hizo, le conté a mi abuelo, que se encargó de hablar con él diciéndole que yo era menor de edad y que podrían mandarlo a la cárcel. A partir de entonces, el viejo solo pasaba en su auto por el negocio y me gritaba o me lanzaba cosas, hasta que finalmente se aburrió y dejó de acosarme. Me sentí aliviada cuando finalmente desapareció de mi vida. Actualmente tengo 18 años, y aunque a veces todavía siento ganas de quemar al señor, ya no tiene sentido porque falleció. Por favor, mantén mi historia en el anonimato y gracias por escuchar. Mucho éxito en tus proyectos y que tengas un gran día.
Oscuros. Quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.